meditar en las Sagradas Escrituras, quiero invitarles a abrir sus Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Vaya por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. El tema de esta mañana, hermanos, se titula Guerra Interna. Guerra Interna. Es un tema bien profundo y tiene mucho que ver con nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como familias. Amén. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, vamos a leer versículo 25 nomás. Amén. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una vez más, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Señor y Padre, le damos gracias esta mañana por su bendita palabra. Anhelamos, deseamos que sea su Espíritu Santo, Señor, ministrándola a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que traiga a nuestra vida, Señor, un refrigerio, un alimento que nutra, Señor, nuestro espíritu y que nos sirva, Señor, cada día de nuestra vida. Pedimos, Dios, que sea usted quien la envíe, la ministre, Señor, que no sea el hombre, y que nuestra vida sea, oh Dios, esta mañana consolada, edificada para la gloria de su nombre. Bendiga también a aquellos, Señor, que han aportado para el sostenimiento de esta obra. Bendígales. Sabemos que usted lo hace. Señor, usted nos bendice, nos provee, nos prospera en todo, Señor. Gracias por su misericordia. Bendiga a los niños en su clase y por lo que están enfermos, Señor, glorifíquese. Diga una palabra, Señor, y será hecho. Y reprenda todo espíritu inmundo que esta mañana quiere estorbar nuestras mentes y nuestros corazones. Para la gloria de su nombre. Gracias. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermano. En esta ocasión, hermanos, acabamos de leer lo que el Señor Jesucristo le decía, hermano, a los fariseos. Y les decía esto a razón de que en el día de reposo él acababa de hacer un milagro a favor, hermanos, de una persona que estaba endemoniada, era ciego y mudo, y esa es la palabra que el Señor, al verlo, expulsó ese espíritu inmundo que lo poseía, y el ciego vio y el mudo habló. Lógico. Pero los fariseos, al ver las obras que él hacía, decían que Cristo las obras que hacía las hacía por obra de Satanás. Amén. Y el Señor, conociendo las intenciones, los pensamientos, les dice: todo reino dividido contra sí mismo fracasa. Amén. Hay, amados hermanos, aspectos que influyen en la formación de un reino. Aspectos, amados hermanos, que son las bases, los fundamentos para que una entidad, ya sea una empresa, un gobierno, permanezca firme. Amén. Y uno de los aspectos que podemos mencionar para introducirnos en el tema es la permanencia. El permanecer es, amados hermanos, el estar siempre presente, constante en lo que se emprende. Amén. Y para que un reino permanezca, definitivamente tiene que haber un líder capaz de estar al frente de ese reino. Amén. Por eso en el pasado, se acuerda usted, Israel pedía rey que lo representara. Los israelitas pedían un rey y Dios les dio reyes. Pero también, amados hermanos, un hombre él solo no puede hacer las cosas. Dentro de la permanencia tiene que estar el líder y el grupo que conforman
ese reino para poder subsistir. El líder tiene que ser capaz, amén, y el grupo que lo conforma debe estar sujeto al líder y ser un grupo colaborador. Y esa es la única manera en la cual un reino va a poder permanecer, cuando ambos aspectos van de la mano. Cuando tanto el pueblo como el presidente están de acuerdo en lo que se hace y lo que se dice. Ahí no hay, amados hermanos, algo que venga a afectar la permanencia de un reino, de un gobierno. También, hermanos, otro aspecto importante para que un reino no esté dividido es la consistencia, la naturaleza, cómo está formada, cómo, amados hermanos, se están llevando las cosas. Y dentro de una consistencia tienen que haber primeramente normas, leyes o reglas, las cuales tienen que estar, amados hermanos, también bien organizadas. No solamente existir y que se usen cuando se deben aplicar. Tiene que haber algo establecido para que ese reino tenga una consistencia firme. Leyes que se cumplan, leyes que se ejecutan, amados hermanos, para que el grupo esté guiado a favor de la permanencia de un reino. Y estamos hablando de algo grande, amén. Algo grande y difícil de sostener. Y ese es el otro punto, la sostenibilidad. Hemos hablado de la permanencia, de la consistencia y el poder sostener para que permanezca ese gobierno. Y para que pueda sostener tiene que haber primeramente, amados hermanos, la inteligencia necesaria en el líder para poder saber qué hacer en las variaciones que van a venir durante el curso del tiempo que este rey esté reinando. Por ejemplo, hay presidentes en muchos países donde han habido catástrofes y quizás no estaban preparados, porque el hombre nunca está preparado. Y cuando vinieron las catástrofes fue peor, porque el país no estaba preparado para asumir las responsabilidades, para poder ayudar al grupo colaborador a salir adelante de la catástrofe. En México, El Salvador, hemos vivido terremotos grandes, terribles. Y en El Salvador yo recuerdo, hermanos, que a pesar de saber los presidentes que es un país que se mece, porque El Salvador le llaman el Valle de las Hamacas, porque según que está sentado la capital en un lugar donde está al pegue de un volcán que ya hizo erupción hace años, pero según que está vivo, y por eso de vez en cuando tiembla y se sacude, y han habido terremotos grandes. Y ha habido mucha desgracia, porque hay mucha pobreza y la gente tiene que salir a dormir a las calles y es un desastre, es una catástrofe. La sostenibilidad, hermanos, para que un reino pueda sobreponerse a las variaciones, tiene que haber, ¿qué? Recursos. Recursos necesarios, hermanos, para poder dar el apoyo a aquellos que conforman ese reino. Amén. Bueno, pero Cristo dice que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y les voy a dar un poco de historia de lo que yo sé de mi experiencia, de mi país. El Salvador, hubo un tiempo que no había presidente, sino que eran 12 hombres los que gobernaban el país. Se llamaba la Junta de Gobierno. Eran 12 personajes. Eran 6 militares y 6 civiles. Empezaron a poner leyes en las cuales los militares, por su autoridad, por su prepotencia, no aceptaban tanto la orientación de los civiles, porque los civiles estaban más a favor del pueblo y el militar estaba a favor del pueblo, pero para someterlo. Amén. Los 6 personajes civiles se apartaron, se dividieron de los militares. Entonces comenzó la guerra en El Salvador, porque empezaron, amados hermanos, a llevar veneno, empezaron a llevar a los campesinos, a la gente que no sabía nada, a la gente pobre, a la gente que luchaba en las tierras para sostener sus hogares. Empezaron, hermanos, a
a llevar a ellos, a hacerles creer que, porque ellos trabajaban en hacienda, y le decían, el dueño de esa hacienda tiene que darles a ustedes tierras, tiene que darles terrenos. Y apareció un programa que se llamaba FINATA, el cual era repartir las tierras para los campesinos. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de algo que pasó. Un país tan pequeño se enfrasca en una guerra interna, se enfrasca, hermanos, dividido el vecino con el vecino de la par, divididos, amados hermanos, dentro de una misma nación por razonamientos, como dijera, involucrados, llevados a sus mentes por una esperanza de recibir algo material. Recuerdo los campesinos dejaban de trabajar en las haciendas y a muchos palos les ponían clavos, salían con sus machetes, y esas eran las grandes protestas de ellos. Se llamaba el Bloque Popular Revolucionario, y aparecía un montón de mujeres con sus niños y sus esposos caminando en los pueblos, dejando de trabajar en las haciendas para reclamar que se les diera tierra propia. Ese reino estaba ya dividido. Y empezó así, amados hermanos, vieron quienes vieron la manera de poder aprovecharse de él. Y empezaron a proveer armas, y así se empezó la guerra, y una guerra que duró 12 años. 12 años es un buen tiempo, hermano. 12 años. Murieron del país, murieron extranjeros, murió gente inocente. Y ese reino se dividió de gran manera, en la cual, hermanos, hubo tanto daño, hubo tantas familias llorando sus muertos, sus seres queridos, por algo tonto, por algo que jamás se dio. No se pudo dar. Cuando ya se cansaron ambas partes de ver que ni uno ni otro podían vencerse, dijeron, lo mejor es que paremos y hagamos algo juntos. Y así lo hicieron. Al extremo que hoy los dos bandos que se daban terminaron siendo amigos y ladrones ambos. Cuando terminó la guerra, que los acuerdos de paz se firmaron en México, entonces los que se desmovilizaron les empezaron a dar sus tierritas, les dieron terrenos allá lo más perdido. Hubieron quienes ni sabían dónde les tocaba su tierra y ni siquiera la podían cosechar porque era tierra inhóspita, que no fructificaba nada. Por eso pelearon. La tontera más grande del ser humano es estar dividido en su misma casa. Amén. Y ese país no prosperó por 12 años, no se levantó, y después vinieron otros y no se levantó, siguió lo mismo y siguió empeorando, y después fue peor. Al extremo que después decía la gente, es mejor cuando era la guerra porque no habían pandillas, aquí hay pandillas, cualquiera mata a otro, y cuando había guerra no, solo cuando habían enfrentamientos, por mala suerte le caía algo a alguien, moría, de ahí solo los que morían eran guerrilleros y soldados. Pero después de eso, pandilleros mataban a quien les daba la gana o a quien les daba la gana. ¿Por qué? Porque es un país dividido internamente. Porque los acuerdos, hay gente que no está de acuerdo con... Usted sabe que los reyes los pone Dios, a los presidentes los pone Dios. Para bien o para mal. Por eso dicen que tenemos que orar por los que están en eminencia, para que tengamos paz. Pero muchos, sabiendo eso, amados hermanos, aborrecen porque sus corazones son así. Y no, amados hermanos, dan gracias a Dios y piden, Señor, cambia el pensamiento, las intenciones de los corazones de quienes nos gobiernan. Amén. Y la palabra nos manda a clamar por ellos. Eso es en cuanto a un reino. Pero el Señor va bajando el nivel. Dice un reino, después dice, o una ciudad. Una ciudad, ya sabemos que ¿de qué están formados los reinos? De ciudades. Cuando una ciudad pequeña no está de acuerdo con sus gobernadores, con sus alcaldes, con quienes gobiernan esa ciudad, con quienes están manejando los fondos que son para la infraestructura, que son para el mejoramiento del pueblo, ¿qué pasa? La misma sociedad empieza a oponerse. Pasa el alcalde y dicen, ahí va el perro, ahí va el cerdo, y los ultrajan. En vez de orar por ellos, la gente está en desacuerdo con la forma en que esas personas están llevando a cabo la orientación de una ciudad. Entonces surgen las protestas,
surgen las indirectas, surgen las pintas en las paredes, fulano de tal ladrón, y así están las ciudades, divididas. Entonces no prosperan nunca. Y viene otro y sigue lo mismo, y sigue lo mismo, y lo mismo, y no hay cambio, hermano. Se murió la sociedad, vinieron otros, y fue peor. ¿Por qué? Porque el hombre no se le prende la inteligencia, el foco, amados hermanos, de que para que esa sociedad, para que esa ciudad prospere, tiene que haber una unidad de todos los aspectos. Y así van sucumbiendo. Y luego dice el Señor, casa, es lo peor. Un reino, una ciudad es incontrolable, pero una casa es lo peor. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cuántos han visto esos casos? Amén. Recuerdo al padre de un amigo mío, esa familia eran 4 hijos, la señora, el señor, un hombre que se crió en pobreza, un hombre trabajador, que sabía por qué trabajaba, muy enfocado en lo que hacía, luchador. Y la esposa amaba los anillos de oro, las cadenas de oro, amaba la riqueza, y él amaba luchar, trabajar, y pensaba en el estudio de sus hijos, pensaba en el futuro de su familia. Y la señora pensaba en derrochar lo que el hombre ganaba. Al extremo que cuando él no le proveía todo lo que ella le pedía, ella iba con su mamá, porque su mamá manejaba mucho dinero, traficaba droga de Guatemala y de México para El Salvador. Tenía camiones grandes y allí jalaba naranja y en medio de toda esa droga. ¿Y qué no te quiso dar tu marido, mija? Mamá no me quiso comprar el carro. Venga, el presidente ya tenía el carro, la señora. Mamá, una cadena de tanto, aquí está. Y la mamá le empezó a dar a la hija todo lo que el esposo no le daba. Y empezaron los problemas. Mi amigo y sus hermanitos empezaban a llorar porque él llegaba y la veía y la golpeaba y le decía que ella salía sin que él supiera. Él la dejaba, se iba una semana a trabajar, volvía en su camión y él no sabía qué había pasado en casa. Y él proveyendo y dándole a los hijos. Al extremo que después yo recuerdo que él solo salía con sus 4 niños pequeñitos y él se los llevaba a que se divirtieran. Yo no recuerdo que esta señora un día haya agarrado a sus hijos en su carro y se los haya llevado a pasear. Porque cada vez que salía con ellos, yo iba con ellos, decía, Walter, vámonos, pues. Y era un hombre, hermanos, que buscaba que no les hiciera falta nada a sus hijos. Hasta que un día fue a buscar a su cuñada para darles el abrazo de Navidad y ayudó a su esposa en las piernas de un muchacho. Ahí se acabó todo. Ese hombre regresó a la casa, teníamos que agarrarlo porque él se estrellaba su cabeza contra la pared llorando, porque amaba a su esposa, pero ella no lo amaba a él. Y se llevó los hijos y se dividió, se separó todo eso. No permaneció. ¿Por qué? Porque estaban divididos. Y hermanos, duro y difícil, y eso lo había en muchos matrimonios, pero lo más triste sería que como cristianos estuviéramos viviendo un matrimonio, una casa dividida. Cristo no vino a dividir, sino a unir lo dividido. ¿Por qué digo esto, hermanos? En el 18:11 de Mateo, 18:11 de Mateo, el mismo libro donde estamos, en el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con... Hermano, dice que vino a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que si Él viene a salvar todos los aspectos de nuestra vida. Amén. El conocer a Cristo nos hace a nosotros seres razonables, ya no irracionales, sino razonables. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Y todas aquellas adversidades que vienen contra nuestra vida, hermanos, vienen a sanar las heridas, los golpes. Vivimos separados de mi papá por 10 años porque él vivía lejos, trabajaba, llegaba a los 15 días a la casa a ver a los hijos y a la esposa.
Cuando por la guerra tuvimos que salir de donde vivíamos, ya le tocó a él enfrentar el tener a sus hijos. Después de 10 años, tener a sus 3 hijos y a su esposa con él era bien difícil, porque él estaba acostumbrado a estar solo en su cuarto, dormir todo el día porque trabajaba de noche sin ningún ruido y tranquilo. Él mantenía su cuarto bien oloroso, bien limpiecito. Llegamos nosotros, empezó la regazón de zapatos, de ropa sucia, las camas desordenadas, ya no se trapeaba mucho. Era un desastre el cuarto. Niños de 14 a los 8 años. Lo tremendo es que cuando llegamos era un mesón, estaba un cuarto aquí, estaba el otro, estaba el otro. La vecina era la amante de mi papá. Eso le hacía así la espalda y ya estaba en el cuarto vecino. Un día mi madre le contaron, lo fue a dejar de mañana y se regresó ella y se escondió en una panadería enfrente y vio que mi papá se pasó al cuarto de la señora. A raíz de haber descubierto esa infidelidad de mi padre, empezó una guerra en ese cuarto donde vivíamos, hermano, que se oía cachetadas, se oían golpes cuando yo estaba dormido. Y mi papá ya no comía en la casa porque me había dicho que le iba a dar veneno, él se iba a comer al mercado. Era una cosa, hermano. De repente mi mamá salía con un cuchillo, que voy a matar a esa fulana, y que la agarraban y que no haga eso. Los hijos de la señora me pegaban a mí, hermano, me agarraban a la calle y me golpeaban. ¿Yo qué culpa? Era una guerra, hermano. Un día le dice una hermana a mi mamá, Griselda, vamos a la iglesia. Dice mi mamá, no, porque estoy cociendo frijoles. Y digo, mamá, vaya, yo voy a ver los frijoles, porque como soy un varón, mi mamá me enseñó a lavar, a planchar, a cocinar y a comer pan dulce porque tenía panadería. Y que se va mi mamá, hermanos, a la iglesia y va solo a recibir a Cristo. Y regresa mi madre a casa llorando, nueva persona, levantada, arrepentida de sus actitudes. Y mi papá llegó, como siempre llegaba él, a ver qué iba a pasar, a ver si le iba a caer el cacerolazo o qué iba a pasar. Sí. Cuidado cuando las esposas van a comprar cacerolas, hermano. No las dejes que compren de las muy grandes. Veía un video hace poco que el esposo y la esposa están comprando el cacerol y él está viendo cómo le da vuelta a la pizza y la señora la está midiendo a ver qué tan duro pega el cacerol. Eso les digo eso. Y entonces llega mi papá y se asombra al ver que mi mamá ya le tiene comida hecha y dice, mira, ¿qué es esto? Mira, lo probó ella para aquel día que no tenía veneno. Y ya le dijo, ya mira, fui con la hermana Lilia en la iglesia, una anciana que yo amo mucho y le agradezco una y otra vez por haber llevado a mis padres al sacrificio de Cristo. Y esa semana la guerra empezó a calmarse, como que aquella casa que estaba ya a punto de prevalecer, porque a mi abuelita, a mi mamá, a mi abuela ya estaba para mandarla a Puerto Rico porque tenía una hermana allá y ya le habían hablado que mi mamá se tenía que ir fuera a Puerto Rico para separarla de él. Y le dice, Elías, yo he recibido a Cristo. Y dice él, voy a ir el domingo contigo. Cuando regresan los dos, mi papá venía de recibir a Cristo. Se acabó la guerra, hermanos. Cristo vino para unir más lo que estaba casi por dividirse. Por eso los que son novios es bueno que se conozcan bien para saber a lo que van, ¿verdad? Después que no digan, no, pero es que esto no te lo sabía, esto no te lo conocía. Por eso hay que conocerse, lo que te gusta, lo que no te gusta, tu carácter, qué es lo que piensas de esto, qué es lo que piensas de lo otro, si piensas igual, o estás dividido, porque no puedes unir yugos desiguales. Amén. Y dice que el Señor vino para salvar lo que se había perdido, hermano. ¿Qué es lo que viene a destruir, amados hermanos? Las casas donde viene la división, o las congregaciones, que es lo más común, lo más doloroso. Cuando la congregación de las obras de Dios se divide. ¿Por qué se divide? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hay aspectos que influyen. La carnalidad de quienes provocan una división
la irresponsabilidad de los que están al frente de una obra, la hipocresía de aquellos que aparentan, amados hermanos, ser unidad y son lo contrario, y también, amados hermanos, los caprichos de aquellos que no les parecen cómo se están llevando a cabo las cosas. Todo eso influye para que haya división en la unidad de una iglesia, no digamos más en una casa. Hermanos, casas divididas, lo peor. Cuando no hay un gobierno central que es la cabeza del hogar, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la mujer empieza a tomar las decisiones como mujer, porque como el hombre no actúa, la mujer tiene que, ¿verdad?, levantarse ella. Porque a veces el hombre dice, no, pues ahí está ella, ahí está él. No es así. Como decimos al principio, un gobierno, un reino tiene que tener, para permanecer, colaboración entre ambos aspectos. Tiene que haber una balanza la cual lleve a un resultado positivo a favor de quienes conforman ese grupo. Amén. Cuando los hijos no honran a los padres, están divididos contra los padres. Amén. No están en el mismo sentir de sujeción, de respeto. Y es donde los padres están sufriendo, amados hermanos, situaciones que ya no deberían de sufrir muchas veces. Malos momentos, malcriadeces de los hijos, respuestas que no se deberían de dar. Y los padres a veces somos exasperadores de los hijos también. ¿Cómo hay que aprender a vivir la vida, verdad, hermanos? Nos hace falta mucho, muchas veces. Porque a veces vivimos la vida y no pensamos cómo la llevamos. Hemos recibido a Cristo y no vivimos como que hayamos conocido a Cristo. Porque pensamos que nosotros somos dueños de nuestra vida, que nuestra casa somos nosotros los que la gobernamos. Momento. Ya no somos nosotros. Porque hay un ayudador, hay una alianza, hay alguien que te dicta cómo debes. Hay reglas para los hijos, para los padres. Hay reglas aún para cómo tratar a los ancianos. El respeto a los ancianos de edad, a los grandes. Y también, hermanos, empieza la casa a dividirse cuando las parejas ya no se interesan ni por las apariencias. Cuando ya no te importa lo que aquel haga, lo que ella haga, y ahí sí ya no hay nada. Porque a veces, hermanos, el hombre va a salir a ¿y para dónde vas? Voy a ir contigo. Y tal vez el hombre lo que necesita es un momento de paz, o la mujer, para poder enfocar sus pensamientos y mejorar la situación. ¿No le ha pasado que a veces usted necesita un momento de soledad, a solas, para calmarse la furia que trae, el enojo, para callarse y poder tragarse las palabras que iban a herir a su pareja, hombre y mujer? Si cada vez, si usted pone una pared blanca, una tela blanca en una pared, perdón, o una pared blanca, y cada vez que usted dice algo que hiera a su pareja, le hace un manchón negro, yo creo que esa pared ya fuera negra totalmente, como este techo. Porque, hermanos, somos impulsivos. Yo entiendo que es bueno desahogar todo lo que traes dentro, pero parece que tienes un ayudador. No lo descargues con el otro. Porque con el otro, que dice el Señor, a paz nos ha llamado Dios, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, amén. Y el amor cubre multitud de pecados, y el que ama, amados hermanos, el que ama no puede actuar de otra manera más que solamente amar. La extremada aplicación de autoridad intoxica en la familia. El hombre, más que todo, padece de ese mal, que dice, y aquí yo soy la cabeza, pero ante Dios queda tan reprobado que ni siquiera queda como cola. Porque las acciones, las actitudes no van
amados hermanos, con la vida que aparenta vivir. Como hijos de Dios, hermanos, ¿por qué habríamos nosotros de tener un matrimonio con dificultades? ¿Por qué habríamos de vivir con momentos incómodos? ¿Por qué habríamos de vivir con momentos en los cuales, hermanos, no hayamos para dónde salir? Ya ni te puedes encerrar en tu cuarto. Fíjese que sí puede. Váyanse a orar. O en el baño. Dígale, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Porque por no creerle totalmente a Cristo, muchas veces todavía dejamos que nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento no gobiernen. Te gobiernan, mi hermano. Eres débil, soy débil. Pero Dios no nos ha llamado a ser débiles ni a dejarnos gobernar por el viejo hombre. Amén. ¿Para qué? Le preguntan a un muchacho, ¿te gustaría volver al pasado? Y dice, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer allá? Ni loco. Y es cierto, hermano. ¿Qué vamos a ir a hacer al pasado? Si nosotros vamos viendo hacia el blanco perfecto que es Cristo, hacia adelante, confiando en que Él te lleva paso a paso cada día, hermano, que vas escalando un peldaño, amén. Pero qué difícil es cuando has subido un montón de gradas y vas por la última y ya no, y vas para atrás, cansado, ¿verdad? Con dificultad. Pero hermano, una casa dividida contra sí misma no va a permanecer, va a fracasar. ¿Por qué? Porque hay diferentes pensamientos, hay diferentes formas de ver las cosas. ¿Y qué sentido tiene estar juntos? No estoy promoviendo la separación, no, estamos hablando de que tiene que haber unidad, tiene que haber un balance, hablar, hermanos, acuerdos. Llegar, buscar la sostenibilidad de esa relación, buscar la permanencia, buscar la existencia, porque los que son más afectados siempre son los hijos. Ellos sufren y los hijos se fijan tanto en el patrón que nosotros les mostramos y así se van a crecer, hermano. Los niños absorben todo. Son pocos aquellos que vivieron una vida difícil con los padres y la superan y dicen, yo no voy a ser como mis papás. Nunca. Yo voy a ser diferente. Admiro a un hombre aquí que no tuvo padre y no habiendo tenido un ejemplo de padre, es un buen padre porque cuida de sus hijos. Y todos lo hemos hecho, si no nuestros hijos no estuvieran vivos. Todos hemos trabajado duro, hemos pasado situaciones difíciles para llevar la comida a la mesa. Los que son responsables, ¿verdad? Los que no piensan solo en ellos. Y hay que ver a los hijos cómo salen adelante. Pero hermanos, una casa dividida, ¿usted cree que va a permanecer? No. Y el Señor lo que quiere esta mañana, hermanos, es que tengamos paz en nuestra casa. Si los reinos no permanecen, si las ciudades, como hablamos al principio, las consecuencias de por no, amados hermanos, tener unidad, nosotros como hijos de Dios, ¿vamos a permitir que el enemigo esté metiendo cuchillo? Cortando nuestros hilos de relación de amor, cortando, amados hermanos, la prudencia, la sabiduría, para poder nosotros sostenernos delante de Dios en santidad. ¿Por qué cree usted que la palabra dice que dos estarán en cama? Uno será levantado y otro será dejado. Porque están divididos, no estaban en el mismo sentir. Uno se quedó al rato y el otro se fue. Si los dos hubieran estado unidos, los dos se van. Hemos sido llamados a tener paz, hermano. Pero hay personas que les gusta pasar malos momentos. Les gusta. Viven constantemente en esa situación de problemas. Porque, amados hermanos, piensan que su voz, su palabra, su autoridad tiene que pesar y no se considera al otro. Y Dios no te ha dado esclava ni esclavo, te dio esposa y esposo, te dio ayuda idónea. No te dijo, te doy para que ésta esté bajo tus pies.
La puso a la par tuya. Por eso la sacó de aquí. Siga con su casa dividida, hermano. Siga así. Siga teniendo malos momentos. Siga enojándose. Siga dándole usted vuelo a su carácter. Siga, amados hermanos, viviendo esa vida miserable en la cual no parece que usted sea hijo de Dios. A ver cuánto dura de esa manera. A ver cuánto logra permanecer delante de la presencia del Señor. A ver cuáles son las consecuencias de ello. Pero si te humillas y dices, Señor, queremos que tú tomes la guía de este hogar. Ay, hermano, vas a tener momentos de paz, de tranquilidad. Vas a vivir, amados hermanos, sin preocupación. No se te va a estallar la bilis, no te va a dar úlcera, no te va a dar un ataque al corazón. No vas a soltar veneno dentro de ti. Sí. Y no es eso lo que el Señor quiere en nosotros, pues que seamos felices. Que vivamos esa fuente de agua viva que brota en nuestro interior. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué nosotros nos amados hermanos, esforzamos por estar mal en nuestras vidas, en nuestras casas? Cuando es fácil poder vivir de otra manera. Tenés que aprender a callar cuando tienes que hacerlo. Si alguien te está pisoteando, cállate, porque después vas a ver la recompensa. Porque Dios es justo. Sí. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que tenemos que buscar el verdadero amor para lograr esa victoria. Y lo último, 1 Corintios capítulo 13, si puede ir conmigo. 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo 4 al 7. El amor es sufrido. Para que una casa permanezca, debe haber amor. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso dijo nuestro amado Señor Jesucristo: soportaos unos a otros. Si no soportas al otro, ¿cuándo va a haber paz en Dios? Si no aprendes a callar cuando tienes que hacerlo. Mira, hermano, a veces los matrimonios caen en unas discusiones, hermano, y no paran, porque ninguno ni otro sabe callar. ¿Por qué el Señor está hablando así? Yo sé, para mí, yo sé. Para usted sabrá. Y si quiere cambiar eso, hermano, tome esta palabra y llévesela a su casa. ¿Verdad? Si quiere seguir lo mismo, déjela pasar. Pero yo le aconsejo que la tome y la guarde para usted. Y empiece desde ya. Porque cosa buena quiere Dios para usted, hermano. Hay gente que se va a los trabajos y van pero marcados con lo que dejan en la casa. ¿Qué paz puede haber? Qué bien vas a hacer tu trabajo si cuando llegas hasta ahí te notan cómo vas. Pero cuando vas feliz, todo prospera en tus